Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo a Arets. Hoy estamos muy contentos de estar hablando con una región muy importante en el país, con el alcalde de una región muy importante, y vamos a hablar, por supuesto, de qué ha ocurrido en esta pandemia. Muchísimas gracias por estar acá, alcalde de Villavicencio. Espero que disfrutes esta conversación y bueno, gracias por estar en este programa. Diego, un fuerte abrazo, un cordial saludo. Aquí estamos desde la puerta de los Llanos Orientales, muy dispuestos a tu entrevista. Bueno, quiero comenzar preguntándote qué ha sido la pandemia, cómo se ha vivido la pandemia en Villavicencio. Yo pude estar hace más o menos 2 meses, pero me interesaría como que nos contaras qué ha sido para el trabajo, qué ha sido para las empresas, para la gente, qué ha hecho la alcaldía también para paliar toda esta situación. Bueno, lo primero es que, sin duda alguna, transformó, yo creo que el orden de prioridades con las que fuimos elegidos. El gobierno asume una circunstancia como la de la pandemia 2 o 3 meses posteriores a su inicio. Y nosotros aquí particularmente tomamos varias decisiones que son claves. La primera de ellas es fortalecer el sistema de salud. Nosotros teníamos dos opciones: o financiábamos un tipo de infraestructura temporal que fortaleciera la capacidad hospitalaria, o aprovechábamos el medio de este contexto para resolver situaciones heredadas asociadas a crisis del mismo sistema. Vale la pena decir que en medio de esta pandemia, Villavicencio recupera una clínica que había quebrado, una clínica de la antigua Salucop, que hoy es clínica del municipio por comodato, y al mismo tiempo recupera un elefante blanco gigantesco que es el centro materno infantil. Al mismo tiempo, pues todos nos volvimos epidemiólogos prácticamente y desarrollamos un ejercicio clave que se llama vigilancia epidemiológica comunitaria. Aquí lo hemos trabajado como triángulos de vida, y es hacer rastreo casa a casa, polígono por polígono, para perseguir el virus y tenerlo focalizado. Lo que el gobierno hoy llama PRAS, ¿cierto? A nosotros nos de la pandemia es la cárcel de la ciudad, y nosotros terminamos aislando el virus alrededor de la cárcel, diseñando una estrategia asociada a ese rastreo casa a casa. Eso en materia de salud pública, pero lo que tiene que ver hoy con la reactivación económica, lo primero que hicimos fue escuchar a la gente. Creo que aquí nadie puede plantear que tiene una fórmula o una receta para la reactivación. Creamos un consejo gremial local, y el consejo gremial local identificó 54 acciones y un plan de trabajo establecido que concertamos previamente y que estamos jalonando en 4 ejes que son bien importantes y que esperan para el mes de julio del otro año garantizar la consecución de al menos 30.000 empleos adicionales. Hay un tema, Felipe, y es, claro, uno se pregunta, todas estas divisiones al principio de la pandemia que se escuchaban, estas divisiones entre las alcaldías, entre el modo de paliar la pandemia, de vivirla, de solucionar también pues lo solucionable, entendiendo las dificultades y las diferencias entre las alcaldías y el gobierno nacional. Y quiero preguntarle por la política nacional, porque hemos visto en muchas situaciones que el gobierno no puede atender, no sabe cómo entender los territorios. Y la pregunta es esa: ¿qué puede contar ustedes de Villavicencio? ¿Qué puede contar ustedes de su alcaldía? ¿Cómo ha visto el gobierno? Bueno, yo creo que en medio de esta circunstancia nadie estaba preparado para atenderlo, pero creo que en algunos casos, sin duda alguna, se generaron controversias innecesarias con los gobiernos territoriales. Lo que tiene que ver con el decreto 444, con la Fiscalía Bianca, con decisiones claves del país. Sin embargo, también quiero decir que este es un momento en el que necesita que la institucionalidad esté coordinada, que nosotros hemos aceptado el liderazgo del gobierno nacional, pero también hemos imprimido una dinámica propia en los mecanismos de control de contagio, y además en los dispositivos a los que queremos darle mayor severidad a la reactivación económica. Y en ese sentido, por supuesto que quisiera hablar un poco de esta alcaldía suya, que es una alcaldía pues de un movimiento diferente, un movimiento que viene a hacer política pues de distinta manera, que le tocó esta pandemia casualmente, pero
¿cuál es, de alguna manera, ya un balance dentro de la alcaldía de Felipe Harman? ¿Qué puede usted decir? Si tuviera que hablar de Felipe Harman, ¿qué diría? Bueno, pues estamos trabajando incansablemente por superar condiciones históricas de abandono, de atraso que esta ciudad tiene. Villavicencio es una ciudad que viene de tener casi 18 meses sin agua. Es una ciudad que es la tercera en el país con más elefantes blancos. O sea, retos son los que tenemos y creo que hemos estado a la altura de esas circunstancias, con un equipo muy joven, con un recambio generacional importante, pero lo más valioso, con una intención de favorecer lo público, incluso dando por terminadas concesiones leoninas que hicieron mucho daño a las finanzas municipales. Todo ese paquete de cosas han garantizado una identidad de este proyecto propio y bueno, esperamos que lo siga respaldando la gente tal y como se ha venido desarrollando. ¿Cuál podría decir que para las siguientes épocas y, por supuesto, para la reconstrucción de una economía que ya estamos viendo, pues, el segundo coletazo de esta crisis que provocó la pandemia? ¿Y cuáles son las apuestas también que, por ejemplo, desde la ciudad y desde su dirección se han planteado para este tema? Yo creo que es clave disminuir las brechas digitales. La pandemia sirvió para garantizar y redefinir que el Internet hoy es más un derecho que un servicio. Simplemente creo que tenemos que garantizar las condiciones para aumentar los kilómetros de fibra óptica, mejorar la conectividad, que estos asuntos del teletrabajo no han sido para todo el mundo, que hay una brecha digital importante en este país que hay que seguir superando. Pero además, en general, el aparato productivo de la nación, ¿no? El país necesita cuidar su producción, necesita retroalimentarla. Y eso no significa aislarnos del mundo. Lo que significa es tener una política clara relacionada con la industrialización de las ciudades de Colombia y una política clara relacionada con incentivos concretos asociados al fomento de un aparato productivo más robusto y que genere mayor estabilidad. El Internet es más un derecho que un servicio, debe ser más un derecho que un servicio, me parece una política excepcional y creo que lo felicito, creo que eso es un trabajo importantísimo para un país que precisamente no tiene tantas vías y tiene dificultades pues, de transporte, de todo. Y uno se pregunta algo también hablando de una región, porque precisamente iniciamos una serie de entrevistas para hablar con los actores de las regiones, con los políticos, con los activistas y hablar del proceso de paz, que también es importante, y es después de este proceso que hubo y de todas estas dificultades, de un proceso muy polémico, un proceso que ha traído y que dividió, pues recordamos el plebiscito, recordamos todo esto, comunes, a gente muy diferente, y uno se pregunta, ¿qué puede decir usted desde su región, desde la alcaldía que le toca, del proceso de paz a la altura de hoy, al tiempo que llevamos hoy? ¿Ve un impacto positivo? ¿Ve que no se ha respetado? ¿Qué No podemos decir? solamente Diego, sin titubeos, esta administración municipal respalda el pueblo, garantiza las condiciones para que realmente se promueva el cumplimiento y sobre la base de esa condición cuente con Villavicencio para ese aspecto. Nosotros hemos, sin titubeos, decirlo y creo y lamento que la inestabilidad de la sociedad a la paz en los sitios de conflicto va a terminar cargándose en Villavicencio. Quiero comentarle, Diego, que arrancamos con 0 incorporados en la ciudad de Villavicencio y hoy hay alrededor de 300, conforme precisamente a la generación de nuevos conflictos en estos territorios, pues terminan llegando aquí a la ciudad. Y en el marco de ese contexto, pues eso es el reto importante que tenemos, que no estemos dándole la bienvenida a un nuevo ciclo de violencias en la zona rural de nuestro departamento, sino que afinemos los instrumentos y los mecanismos necesarios para garantizar una producción de un campo muchísimo más justo y con más garantías de desarrollo. Y en ese sentido, Felipe, y cuando uno piensa de nuevo en el proceso de paz, toda esta geografía del conflicto en donde el Meta también juega un papel muy importante, por supuesto, una región muy rica, un corredor muy importante, de muchas dificultades también, y donde
usted estará de acuerdo conmigo, en los conflictos la población vulnerable, la que más se ve afectada, la población civil, población que no tiene nada que ver ni nada que ganar en la guerra. Y uno dice, bueno, esta geografía que se está armando de nuevo, perdón, esta geografía que se arma de nuevo el conflicto, ¿qué requiere? ¿Qué requiere esta geografía? ¿Qué requiere hacer? Usted Requiere no solamente... presencia del Estado en el campo, requiere de vías terciarias, requiere de un aparato institucional que no solamente envíe soldados a los sitios más recónditos de la región, sino envíe posibilidades y oportunidades. Requiere de cumplimiento estricto de una sustitución de cultivos que cumpla bajo el amparo y el desarrollo también de los campesinos del país. Porque en el marco de este ejercicio, si la única institucionalidad que tienen muchas veredas del país termina siendo simplemente la fuerza pública en el marco de la confrontación armada, pues evidentemente se está dejando un terreno fértil para la violencia y para este tipo de circunstancias. Creo que en eso la institucionalidad no solamente tiene que descentralizarse, sino que tiene que reinventarse. Y la forma de entender este país, y eso lo decía el maestro Falcorda, es desde la región, desde los territorios, en el marco de ese ejercicio, pues esperamos también de una forma muy oportuna que podamos consolidar una iniciativa asociada a esa paz territorial, pero con muchísimo más músculo para que se materialice en aspiraciones y en transformaciones concretas de los territorios. ¿Y usted cree, Felipe, que la población de Villavicencio, que es la que más le toca a usted, por supuesto, entiende esto? Teniendo en cuenta esto, el sí en el plebiscito del 2016 tuvo un 31% y en cambio el no pues, tuvo un 70% casi. ¿Qué puede, Mire, cambió yo, la población? sí, yo simplemente digo, creo que hoy, guste de a quien le guste, incluso tenga las diferencias que tenga, la paz es parte del ordenamiento constitucional del país. O sea, el proceso de paz se incorporó en el marco de constitucionalidad del país. Y en el marco de ese ejercicio, a nosotros lo que nos toca es garantizar los mecanismos para que las cosas salgan bien y pueden salir muchísimo mejor, y al mismo tiempo estar prestos y atentos a nuevos brotes de violencia que se vienen generando en la región. Pero nada podemos decir si comenzamos a ignorar que hay dificultades relacionadas que están facilitando el camino para que otros grupos se rearmen y siembren el terror en muchos sectores de la ciudad. Lo que viene ocurriendo, por ejemplo, con las disidencias es lamentable, lo que viene ocurriendo con la deforestación es lamentable. Pero lo que sí le quiero decir es que Villavicencio finalmente lo que hoy necesita es un tránsito hacia la modernidad. Y la modernidad arranca por un principio básico, y es que se respete la vida del otro. Un principio básico es que se respeten las condiciones de diferencia que nos hacen dentro de una ciudad un acceso propio a las oportunidades y a las garantías que debemos con todos los ciudadanos. Y en el marco también de ese contexto quiero decirle que más allá de que si la gente le gusta o no le gusta, o se dejó manipular o no se dejó manipular, más allá de esa realidad que se plasmó en ese mapa electoral a que usted hace referencia, la realidad de hoy es que en este momento Villavicencio quiere generar empleo, Villavicencio quiere generar turismo, Villavicencio quiere generar una economía sólida que permita la empleabilidad de su gente, y no lo va a hacer si no rechaza contundentemente los rebrotes de violencia en sus áreas rurales. Uno se pregunta, hace poco viajaba por esta región, por Villavicencio, de hecho me quedé un par de días, y uno se pregunta algo sobre el petróleo y sobre la explotación, el extractivismo también, y es qué tipo de economía necesita Colombia, pensando que algunas personas, autoridades mundiales dicen que en 20 años el petróleo pues va a ser muy poco usado o realmente va a ser muy escaso. Y cómo reemplazar una economía como esta, en donde el extractivismo es prácticamente lo único que realmente lo que representa la mayoría. Diego, yo creo que hay una dificultad propia. Yo creo que parte de la política macroeconómica social, la explotación de hidrocarburos, parte del principio de la competencia con otros países en cómo manejan su renta. Y me parece equivocada, porque finalmente estamos hablando de que el petróleo es un recurso insustituible a corto plazo como patrón energético,
y finalmente es un activo estratégico de la nación. Nosotros no podemos seguir disminuyendo nuestra participación en la renta en aras de la confianza inversionista, sino también recategorizar nuestra participación en la renta y a partir de esa recategorización garantizar un tránsito efectivo que nos permita también pensar en otras alternativas para estos territorios posteriores a la época. Esa es una gran dificultad que tenemos que afianzar, pero se trata también de que sea muy complementaria. Por un lado, ganando más peso en la renta petrolera del país y por otro lado, garantizando los mecanismos y las condiciones para llegar a un tránsito relacionado con un impulso significativo a las energías alternativas, a otros mecanismos de generación y distribución. Si usted tuviera que hacer una apuesta en su región, ¿hacia dónde debería mirar la economía del Meta y de Villavicencio particularmente en los próximos 10 años? Nosotros creemos que Villavicencio transite claramente hacia la posibilidad de construir una ciudad más amable con unas posibilidades concretas que nos permiten derecho a la ciudad. O sea, hoy podemos decir que en la medida en que Villavicencio consolide más espacio público, garantice una marca de ciudad y establezca las condiciones efectivas para mejorar su hábitat, Villavicencio va a ser no solamente un símbolo turístico de alrededor de 9 millones de personas que están aquí cerquita en Bogotá, sino también puede consolidarse dentro de un modelo muy endógeno en un tejido empresarial sólido y robusto que genera un alto sentido de empleabilidad. Quiero ya cerrando esta entrevista, preguntarle por el 2022 y comenzar preguntándole por alguien que evidentemente es cercano a usted, que es un hombre que todas las semanas mueve el país, la prensa y todo, y es Gustavo Petro. ¿Usted cómo ve a Petro para el 2022? ¿Qué piensa de él? Lo escucha usted muy sereno. Debo decir que no había hablado con usted nunca y escucho una serenidad en cada respuesta y una tranquilidad, y eso también escucho que no se va a polemizar, y eso hay que decir que también es llamativo. Pues mira, los funcionarios públicos no podemos hablar de política y mucho menos de elecciones. Simplemente les quiero plantear que en medio de esta circunstancia asociada a la pandemia, quedaron al desnudo profundas circunstancias que hacen de este país que se aumente significativamente ese régimen de desigualdades y que de la forma en la que se considera en su momento, de la forma en la que se expresa en su momento, pues eso también va a incidir muchísimo en el plano del 2022. Creo que eso es clave detallarlo. Quien tenga la aspiración, quien sea el candidato que tenga el talento y la comprensión del momento social y del momento coyuntural que va a atravesar el país, eso pues ya lo dirá la historia, pero lo cierto es que esta pandemia sirvió como una radiografía de las desigualdades que se vienen presentando a lo largo y ancho de la geografía nacional y que eso tarde que temprano se va a reflejar en el mapa electoral. Felipe, muchísimas gracias por este tiempo. Veo que hay muchos libros allá atrás suyo, allá a su lado izquierdo, hay unos libros. Recomiéndenos un libro. Esa es una petición de este programa a todos los que vienen, a todos y todas las que vienen. Yo creo que hay varios, pero considero muchísimo El hombre que amaba a los perros. Me parece una novela muy linda de Leonardo Padura. Hay un libro bellísimo, Cartas a Antonia, por ejemplo, del maestro Alfredo Molano, que hace poco lo pude compartir. Y otros libros que podemos ahí detallar con calma. Fuerte abrazo, Diego. Muchísimas gracias, un abrazote y bueno, nos quedamos con Leonardo Padura, recomendado por Felipe Harman. Un abrazo, Felipe.